litros desde 29,99. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Mates y ciencias, gimnasia y piscina, recorro el mundo. Los desayunos de Capital Intereconomía. Es viernes 29 ya de agosto, muchos están preparando las mochilas, los uniformes, hay otros que están cargando el coche porque vuelven de vacaciones, o otros que están en pleno trayecto, sí, porque han dicho, oye, este fin de semana se va a armar en la carretera, la operación regreso de vacaciones va a ser intensa, se esperan 5 millones de desplazamientos y vamos a ponernos las pilas. Y bueno, parece que el tiempo acompaña porque se ha tornado hoy bastante nublado y con una bajada drástica de las temperaturas. Parece que el otoño ya está aquí, pero ojo que todavía nos queda mucho verano. El veranillo es San Miguel. Bueno, afrontamos esta última hora de Capital Intereconomía enseguida con el Foro Empleo, con José María Triper, con Luis Pérez, pero antes vamos a hablarles de un joven. Era el año 24. Él estudiaba primero de bachillerato en un instituto de secundaria en Vigo. Imagínenselo, adolescente, 16 años, atiende serio, atiende apático, desde la última fila. Es lo que decía alguno de sus profesores. Pero la verdad es que nada más lejos de la realidad. Ni apático ni frustrado. Todo un emprendedor. Sí, se llama Mario Rodríguez Mayo y tiene una pasión clara, el comercio electrónico. Lleva ya unos añitos aprendiéndolo absolutamente todo, de forma autodidáctica desde su casa. Y bueno, esto ha hecho que haya creado empresas. Es un emprendedor y está al frente de 2 compañías. Vamos a conocerles. Mario Rodríguez Mayo, emprendedor. Mario, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Ahora ya con 18 años, ¿no? Sí, recién cumplidos, el 14 de agosto cumplí. Bueno, ¿realmente en clase tú eras un estudiante que pasabas desapercibido? ¿De estos que no participaba y parecías totalmente ausente o qué? Sí, un poco. A ver, la verdad es que, como ya he dicho en otros reportajes, el estudio nunca me ha motivado de verdad. Entonces siempre intenté pasar desapercibidos. Es lo que dijiste, estaba en la última fila, siempre, un poco apático y demás, pero porque sabía que realmente mi pasión era el emprendimiento. Por eso todo mi foco y toda mi atención lo ponía en eso y no en el instituto, ¿no? ¿Y qué has montado en ese afán y en esa vena de emprendimiento que te ha llegado a crear? Bueno, yo al principio me motivé por crear marcas online, como dijiste, el comercio electrónico. Y me he ido juntando con gente y a día de hoy tengo una empresa digital de comercio electrónico que gestiono más de 10 marcas online, en la que vendo múltiples productos, desde calzados italianos hasta productos de limpieza, etcétera. ¿Y eso lo has montado tú solo? Sí, a ver, todo comenzó en la cuarentena, porque a raíz del aburrimiento y de estar tanto tiempo metido en mi habitación y demás, me dio por ahí, por el tema del emprendimiento y a base de consumir contenido gratuito por plataformas como YouTube o mismo leyendo libros, he ido probando y a base de fallo y error, he ido aprendiendo un poco. ¿Y te es rentable esa primera empresa de comercio electrónico? A ver, las primeras marcas online que he creado, lógicamente fueron muy mal, pero como era realmente lo que a mí me gustaba y lo que a mí me gustaba emplear tiempo en ello, he ido viendo lo que fallaba y corrigiendo y siguiendo a base de intentos. Hoy en día, claro que es rentable y va muy bien, pero al principio, no te voy a mentir, era todo un poco así a lo loco. Ahí vendías calzado y ropa, ¿no? ¿De segunda mano, de marca, falsificaciones o qué has vendido ahí?
No, era todo creación propia. Yo diseñaba los productos, hacía un stock, tenía un almacén y los veían desde ahí, registraba mi marca propia. ¿Y la aportación inicial para el diseño y la producción y alquilar el almacén, entiendo? ¿Eso cómo lo haces? ¿De dónde sale el dinero? Claro, al principio la inversión tienes que reducirla al mínimo porque no sabes si el proyecto va a ir a futuro o no. Entonces, pues yo, como era un niño y no tenía nada, no gastaba dinero, pues todos mis ahorros pues lo invertía en producir 50 pares de zapatos, imagínate. Entonces, pues a medida que se iban vendiendo, pues iba reinvirtiendo todo. Y pues hoy en día pues hacemos stock de muchas más cantidades, ¿no? Esa es tu primera empresa y después, ¿qué has creado? Claro, a raíz de que una marca online me fue bien, pues iba reinvirtiendo sus beneficios en crear otras y a medida de eso pues iba expandiendo hasta lo que te dije, hoy en día tener más de 10 marcas online. Y a día de hoy, ¿cuánto valen esas marcas online? A ver, más o menos tienen una facturación que no es lo mismo que beneficio de 60.000 euros mensuales, pero es facturación. ¿Y beneficio mensual o anual cuánto? ¿Cuánto se te queda limpio? Pues más o menos, vas a los meses. Por ejemplo, a finales de año, noviembre y diciembre, son los meses más fuertes, pero de media entre unos 10 a 12.000 limpios. ¿Quién te ayuda en todo esto? Bueno, yo al principio pues me iba metiendo así, como te dije, en cursos, luego a medida que iba generando un poco, incluso me metí en una formación de pago y me ayudaron unos mentores que tuvo, pero ahora he creado mi propio equipo y pues bueno, gracias a ellos pues he conseguido los resultados que tengo hoy en día. Y a día, ¿tus padres qué dicen de todo esto? Bueno, al principio pues, no se lo creían, les sonaba todo un poco raro, pero como es normal, yo también los entiendo, pero hoy en día son mi mayor apoyo y la verdad que están súper orgullosos. ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo 2 hermanos pequeños y ya les estoy intentando meter un poco en el mundillo. ¿Y amigos también? De este mundo emprendedores no, pero sí, también están muy orgullosos porque siempre me preguntan acerca de cómo va, pues eso, las marcas y más. Yo siempre les intento enseñar, pero sí, yo sin ellos, sin mis amigos y mis padres no habría logrado nada. Son mi máximo apoyo. Mario, ¿has seguido estudiando? ¿Qué estás haciendo ahora? Porque entiendo que esta vena emprendedora tiene que ir siempre respaldada, apoyada o en paralelo de seguir con tus estudios. ¿Qué estás haciendo ahora? Eso es. Bueno, yo justo acabé segundo bachillerato, hice la PAU aquí en Vigo y ahora pues pedí plaza para ir a una universidad en Madrid que se llama LEN, Liderazgo, Emprendimiento e Innovación, y pues me aceptaron porque di la nota y aprobé la entrevista. Y nada, ahora en septiembre me mudo allí. O sea, que va a ser tu primer año en LEN. Eso es, sí. Y está claro que tú lo que quieres es hacer algo ligado a emprendimiento y algo que sea muy práctico, que con los pies en la tierra, poco teórico. Eso es, 100%. Yo considero que como mejor se aprende es de forma práctica, a base de fallo y error, y pues chapar un tema y escupirlo en un examen, pues creo que no es lo más eficiente posible. Entonces, por eso he optado por esa universidad. ¿Cómo te ves en un futuro, Mario? Pues 100% en el mundo del emprendimiento, de la empresa. Antes es verdad que estaba un poco perdido porque no sabía, siempre mis amigos decían que querían estudiar y más, y yo era el típico que no sabía el qué, decía arquitecto porque toda mi familia es arquitecta, pero no sabía, y ahora que he encontrado este mundo, pues tengo 100% claro que quiero tener mis propias empresas y vivir de ellas. Mario, tus compañeros de clase del instituto, entiendo que sigues manteniendo contacto con ellos. ¿Ellos qué te dicen? ¿Habláis de emprendimiento? ¿Les comentas en qué estás? ¿Les interesa? ¿Ellos están a otra onda? Sí, bueno, especialmente mi mejor amigo, que se llama Dani, pues él la verdad sí que también está muy interesado en el mundo de emprendimiento. De hecho, empezó conmigo, pero bueno, luego cada uno cogimos nuestro camino y nada, siempre me preguntan porque también
pues lógicamente quieren tener resultados y marcar una diferencia, y yo siempre les intento ayudar porque considero que bueno, el emprendimiento es un mundo súper amplio. A mí la verdad que me apasiona, y pues en los jóvenes de España sobre todo, pues está no es tan popularizado. Uh-huh. Y una cosa más, Mario, ¿tus profesores has vuelto a ir al instituto para hablar con ellos, para que te dijeran ellos qué opinan de ti, tú cómo les ves, tú cómo oyes las clases, o no sé, para charlar? Sí, bueno, al principio cuando es eso, yo pasaba desapercibido, pero a medida que fueron haciendo reportajes, pues al final se acaba sabiendo. Y sobre todo a mi profesora de filosofía, siempre, me acuerdo una vez que me sacó de clase para preguntarme qué era eso que había visto de los reportajes y demás, y la verdad que se lo tomaron súper bien, siempre me intentaron ayudar y nada, me dieron el máximo ánimo. Bueno, y tus padres son súper orgullosos, ¿no? Sí, doy gracias, sí. Y luego entiendo que además pues una referencia, un faro para tus hermanos, para los pequeños. Eso espero. Sí. Yo ya estoy intentando ir poco a poco introduciéndoles, aunque aún son muy pequeños, pero ojalá algún día. Muy bien. Pues Mario Rodríguez Mayo, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena, eres toda una referencia. Que tengas grandes éxitos. Oye, y estamos en contacto. Yo necesito seguir sabiendo de ti, de tu evolución, de tus proyectos, y nada, crecer y que te vaya muy bien en la universidad. Que seas también ahí, que brilles. Vale, gracias. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Adiós, chao, adiós. Un abrazo. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. La economía a tu alcance. Es viernes que te quiero viernes, bendito viernes. Abrimos este espacio en el que hablamos de influencers o fininfluencers, sí, porque ellos tienen la bandera, la alzan cada día, la bandera de la educación financiera, de las finanzas. Me acompaña Laura Encina. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estás? Bueno, tú sabes que yo te seguía, ¿no? Y que te sigo. Una auténtica apasionada. No lo sabía, o sea que me encanta esto, todavía me sorprende decirte cuando claro. Tanto la palabra influencer... Es que me encanta conocer a gente que también le gusta las finanzas, que comunica de finanzas para ver qué hacen que yo no hago y qué puedo aprender de ellas. Siempre hay que aprender, por supuesto que sí. Claro. En todas las facetas. Oye, si tuvieras que decir, ¿mi ADN cuál es? ¿De qué está formado? ¿De qué está formado tu ADN? Pues mi ADN está formado de una mujer que todavía es una parte de niña, de una mujer apasionada, que le encantan los retos, que le encanta la vida y que le encanta ayudar a los demás. ¿Cómo empiezas en esto? Pues empiezo de una forma, la verdad es que no fue planificado, es decirte, empezó como una vocación de ayuda, porque a mí siempre me ha encantado ayudar, desde pequeña he hecho ONGs, he participado activamente en muchas, y dije, llevo en ese momento 13 años en esta profesión y creo que desde esta profesión puedo hacer un altavoz para ayudar a muchísima gente, ¿no? Así que empecé con esa labor de ayuda, de ir poniendo tips para ayudar a la gente, porque creo que el dinero realmente es algo vital en nuestras vidas. Has creado una comunidad muy potente, especialmente en Instagram, sí. Y a mí me cuenta un pajarito que muchas mujeres. Hay muchas mujeres, fue súper casual, entiendo que causal, o sea, pero... ¿Tú no lo fuiste buscando? Yo no lo fui buscando, de hecho mi Instagram inicialmente era un 80% hombres, normalmente las finanzas en nuestro país culturalmente es un tema muy masculino,
masculino, pero quizás mi forma de comunicar, hacerlo con una sensibilidad, tratarlo mucho del desarrollo personal, empezaron a seguirme mujeres y empezaron a venir un patrón de, sobre todo, mujeres que se habían separado, se sentían inútiles con sus finanzas y necesitaban ayuda en cómo hacerlo. Cada vez más. Eso me hace inspirarme mucho para mi primer libro que publiqué el año pasado con Roca, con Penguin Random House, y a día de hoy mi Instagram es un 80% mujeres, un 20% hombres. Claro, ahí es muy importante combinar conocimientos financieros Sí. con mucho de psicología, porque esto de las Sí. finanzas lleva mucho de emoción. Muchísimo. Es que nuestras creencias limitantes marcan nuestra vida financiera, ¿no? Entonces, hay algo en lo que nos equivocamos y es que nuestras finanzas no es cuestión de números, sino es cuestión de mentalidad. Entonces, todo empieza desde dentro para poder materializar hacia afuera. ¿Qué temas te funcionan mejor? Pues me funciona mucho todo lo que tiene que ver con la conexión emocional, me funcionan mucho pequeños trucos. Yo creo que la gente necesita pequeñas herramientas para ver que realmente esto no es difícil, ¿no? Y que está al alcance de todos mejorar nuestras finanzas personales. Y luego, ¿cuál es el lenguaje que utilizas? Entiendo Sí. que tiene que ser muy claro, muy directo, pero Sí. al mismo tiempo difícil porque no puedes perder el rigor, ¿no? Una cuenta corriente la tienes que llamar cuenta corriente, aunque sea mucho el nombre. Pero creo que humanizarlo. Vale. Creo que las finanzas, esto es como la medicina a veces, ¿no? No se trata, no sabe más quien dice cosas más extravagantes, sino creo que sabe más quien sabe comunicar, y alguien que no sabe le puede llegar a transmitir pues un conocimiento que requiera de algo más evolucionado. Entonces, la comunicación tiene que ser muy fluida, hay que aterrizar todo a un lenguaje que te pueda entender la gran mayoría de la población, y ahí está la gracia, ¿no? Poner ejemplos sencillos, muy cotidianos, para que algo difícil y algo muy abstracto lo convirtamos en algo sencillo. Por ejemplo, temas cotidianos cuando se discute en pareja. Cuando se por el discute en dinero, pareja, el por dinero. ejemplo, uno de mis últimos vídeos era de esto, ¿no? De, oye, ¿discutes con tu pareja por dinero? Pues este vídeo te interesa, ¿no? ¿Y cómo lo evitas? Y era algunos tips. Pues es que creo que las finanzas hay que hablarlas desde que estás conociendo a alguien. O sea, ya empiezas tirando alto, porque hablar Sí. de dinero cuesta mucho. Bueno, pero es que tenemos que romper ese tabú, cuesta mucho y así nos ha ido como Es nos como ha ido. desnudarte, Es ¿no? como pero también cuentas si quieres tener hijos, y también cuentas qué esperas de tu futuro, y también cuentas otras cosas muy íntimas. Entonces, ¿por O qué sea, no pero de tú dices, dinero? desnudarte del todo, decir, oye, Sí. gano esto, Gano y tengo esto, tan tengo en el esta banco. ambición, por favor. claro, veo el dinero así. Yo a mis hijos les digo que jamás se habla de dinero, o sea, de sueldos. Que, Sí. bueno, porque ¿Por qué tuvieron no? una ¿Por racha qué no? que a todo el mundo, Sí. bueno, me preguntaban, ¿y este gana mucho? ¿Y este gana poco? Pero es que íbamos a la farmacia y este gana mucho. Y digo, cállate, ¿qué Claro. te importa a ti? Pues yo creo que es bueno, creo que es bueno y que hay que normalizarlo, Sí. y sobre todo en parejas vas a compartir tu vida, vas a compartir tus valores, entonces es bueno decir, oye, ¿y tú cómo tratas el dinero? ¿Y qué ambiciones tienes? ¿Y qué proyectos tienes? Porque luego si no discutes por dinero, entonces creo que es eso, y creo que luego hay que llegar, Susana, a un acuerdo de cómo es el día a día, de quién va a poner qué, de qué tipo de casa queremos vivir, cómo vamos a administrar las finanzas, qué proyectos en comunes tenemos, destinar una cantidad de ese proyecto en común para esas cosas, para esos objetivos que tenemos, es vital para Ujú. no discutir en pareja. Oye, hablas de dos sentimientos en torno al dinero, el amor y Sí. la culpa. El amor y la culpa. Es que es dos sentimientos que mueven el mundo, ¿no? Creo que el mundo lo mueve el amor o el miedo, entre el miedo está la culpa. Entonces, tú decides cómo tratas el dinero, si con amor o con culpa. Mm. Y hay Con que culpa hacerlo. nunca. Con culpa nunca, no deberíamos. Y lo hacemos con culpa, ¿eh? Porque Ya. la sociedad te enseña que tener dinero a veces es a costa de otro, tener dinero te hace mala persona, tener más dinero te aleja de tus sentimientos o te egoísta. aleja, eres egoísta. El interesado. Y esto hay que ver a quién le interesa que pensemos así, porque realmente el dinero creo que te humaniza, creo que te potencia lo que tienes, y que si eres una buena persona el dinero te va a hacer llegar a mucho más y hacer de este mundo algo mejor. Oye, por si no tuvieras bastante, publicaste libro el año pasado. Sí, Y- Tu vida, tus normas, tu cuenta bancaria, un libro de una protagonista que se divorcia justamente, que se siente totalmente derrumbada, que se siente inútil con sus finanzas personales, y son 8 capítulos, en cada uno de ellos trato algo cotidiano de nuestro día a día, nuestras finanzas, a través de esa prota que se llama Manuela, y luego doy tips financieros de cómo poder arreglarlo en tu día a El día. cuento ayuda. Sí. Oye, ¿y las conferencias qué? La conferencia me encanta, ¿Ah, sí? es una de las cosas en las que estoy muy focalizada este año. De hecho, ahora me voy a Miami a hacer una gira ¿A por allí de Miami? conferencias. Sí, estoy muy motivada y muy ilusionada, y es algo con el que conecto mucho con el público, ¿no? Y creo que impacta mucho. Luego estoy teniendo unos feedbacks muy guays y estoy realmente emocionada.
O sea, ¿te vas a Miami? Me voy a O Miami. sea, ¿tú esto cuando empiezas con el canal te lo imaginas o no? No. Este año, te digo, Susana, que se están cumpliendo muchísimos sueños. Me voy a Dubái primero, luego a Miami. O sea, voy a estar todo el mes de julio de gira con conferencias internacionales. Y te digo de verdad que ayer lloraba en el coche de felicidad porque me dieron una noticia que la semana que viene se publicará. Nos deja ahí. Ya lo veréis. Y venía totalmente emocionada, ¿no? Creo que la vida es maravillosa cuando realmente pones tus habilidades al servicio de tus sueños y tu propósito. O sea, estás en un momento dulce. Estoy en un momento maravilloso, sí. Y eso me da ganas para seguir, ¿eh? O sea, creo que estoy en un 10% de todo lo que se puede dar. Oye, pero aunque estés ahí a tope con esas conferencias y con esos pedazos de viajes y esos proyectos, o sea, el canal es el corazón. Total. Vale. El otro día, mira, ayer estaba con una coach y me dijo, pon algo que te represente, ¿no? Para tus objetivos y tal, y puse precisamente un corazón, porque realmente siento que estoy vibrando y que me muevo desde ahí. Oye, cuentas en ese canal cuando te describes que la falta de dinero genera infelicidad. Uh-huh. ¿El dinero genera felicidad? El dinero bien gestionado genera muchísima felicidad y bienestar. Bien gestionado. Bien gestionado, por eso hay que aprender a gestionarlo. Ya. Mental y prácticamente. Bueno, pero puedes conseguir la felicidad sin tener mucho dinero. Eso lo debatimos otro día. Ay, Te lo dejo abierto. Eso habría que hablarlo yo también. Sí. Es una gran creencia limitante de que no es como, bueno, el pero dinero no da la aquí tendremos que poner felicidad. unos cuantos adolescentes también, porque tiene a veces muchos pájaros a la cabeza. Una de mis conferencias es, ¿eres feliz con tu vida financiera? Y te doy 3 tips en los que te digo que el dinero sí da la felicidad. Yo no sé si la felicidad, pero creo que el dinero bien gestionado te da la tranquilidad. Por supuesto. Y oye, estar tranquilo. Y diferenciar entre tranquilidad y felicidad es complicado, ¿eh? Oye, un placer conocerte. Un placer mío. Seguiré siguiendo. Sí. Pero ahora con la vista puesta en Miami, en Dubái. En Dubái. Ay, qué envidia me da, por favor. Así que oye, enhorabuena. Grandes Gracias. éxitos. Gracias. Eres todo un ejemplo, ¿eh? Muchas gracias. Mira, el otro día una de mis amigas me decía, es que Susana, con esto de las mujeres, para ser hay que ver. Claro. Entonces es muy importante que haya mujeres como tú que muestren lo que se puede hacer. Yo creo que el mejor liderazgo es hacerlo desde el ejemplo. Entonces no digo nada que yo no sea. Enhorabuena. Gracias. 11:30, Radio Intereconomía, enseguida Foro Empleo. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. El petróleo es protagonista de múltiples suposiciones sobre cuándo llegará a su pico máximo o, lo que es lo mismo, la teoría del peak oil o pico petrolero. Esta teoría fue creada en 1956 cuando el geofísico King Hubbert formuló su teoría del pico petrolero. En aquel momento se calculó que para el año 2000 el mundo alcanzaría el cenit de este combustible fósil. Desde esa fecha han sido varios los intentos de determinar un nuevo pico. Elon Musk ha sido el último en pronosticar que el pico del petróleo llegará en los próximos 5 años, apoyado en la Agencia Internacional de Energía. Salvo países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudí, el resto del mundo ya hace años que habría dejado atrás su pico. Sin embargo, los principales productores todavía tienen reservas de las que tirar. Con la salida de la pandemia, el mundo se prepara para volver de nuevo a unos niveles de demanda equivalentes a los de antes de la COVID, y eso supone volver a necesitar tanto petróleo como antes.
Son 101,7 millones de barriles del barril Brent al día. Es una cifra altísima, aunque ligeramente por debajo del pico del petróleo del año 2018. Es probable que en estos años el petróleo siga en niveles altísimos, pero también menos improbable que escale más de esta cifra. Foro Empleo en Capital Intereconomía. En directo Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, recta final de este Capital de hoy, de este Capital Intereconomía viernes 29 de agosto. Y recuperamos nuestro Foro Empleo para tomarle el pulso al mercado laboral, porque empieza el curso político y lo hace con deberes pendientes, con asignaturas pendientes, como ese estatuto de becario o como esa reducción de la jornada laboral. José María Tripper, columnista del Economista. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal pues el verano? Mira, recién incorporado, porque llegué ayer por la tarde a Madrid y alucinando de cómo está la ciudad. O sea que, como me parece que fue Dani De Vito, ¿no?, que dijo que a ver si encontramos el tesoro de una vez. Siguen buscándolo. Yo solo confío que esté solucionado para la semana que viene, cuando se incorpore toda la gente, y sobre todo para el día 8, la semana del 8, cuando empiecen los colegios, porque no va a ser va a ser un poco caos. Un poco caos. Pues es totalmente caótico. Tienen ustedes de paciencia de navegador para que les diga cuál es la vía que está abierta, que hay muchas que están cerradas. Tú te incorporaste ayer, Tripper, hay algunos que se han incorporado ahí, sí, no, y que van a volver pronto a la normalidad, pero que siguen disfrutando de su tierra. Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad. Muy buenos días, don Luis. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Rubén y el señor Tripper. Qué gusto verte. Bueno, pues aquí estamos teletrabajando, que a veces tiene estas ventajas. Teletrabajando desde Totana, Murcia. Qué maravilla. Ahí estamos. Oye, hoy bien. Ya no hace tanto calor como hacía. Eso te iba a decir, haber dormido bien, frescos. Pero la semana pasada tuvo que pegar allí de lo más lindo, ¿no? Nosotros nos pilló fuera de aquí, pero hizo mucho calor, ¿eh? Sí. Hizo mucho calor. No sé si más o menos que otras veces, pero calor hizo. O sea, eso me consta. Yo no nos acordamos de un año para otro, se nos va viando. Tripera está en Córdoba también y se ha librado de lo bueno, porque ha sido esta semana pasada, pero la anterior en Córdoba también tuvo que ser zona caliente, ¿eh? Ha estado, sí, bueno. He estado casi 3 semanas. Entonces, la primera semana que estuve allí fue tremendo. O sea, temperaturas por la noche 38, 40 grados. Ahora, la semana pasada una temperatura ideal, ¿no? Ya te comentaba. El miércoles, antes de ayer, en la Plaza de las Tendillas, en pleno centro de Córdoba, a las 6:30 de la tarde, 31 grados. O sea que para eso, pues, muy bien. Oye, Luis, yo pensé que nos ibas a presentar hoy a los limones. Digo, ponte ahí que se vean ahí, pero bueno, ya los traerás si los conocemos en persona, como hemos hecho otros años, ¿no? Sí, mejor en persona. Hay pocos limones ahora mismo, ¿eh? No sé, ya sabéis que esto unos años más que menos, sí. Pero estaba la cobertura como para irme, la cobertura del wifi, no la cobertura de los limones, como para irnos a conocer a los limones. Bueno, pues con Luis Pérez y con José María Tripper, el primer Foro Empleo de esta nueva temporada, que ya arrancamos
este pasado lunes, pero que arrancamos todavía con más fuerza de forma más completa a partir del próximo lunes 1 de septiembre con la entrada del mes. Empiezo con el curso político, precisamente por ahí, porque están los políticos a la vuelta de la esquina ya, están amenazando con volver, y entre las asignaturas pendientes, en lo que nos toca en este Foro Empleo, Triper, Luis, es el tema de la reducción de la jornada laboral. Y yo os pregunto, a día de hoy, ¿pensáis, Triper, que va a salir adelante esa reducción de la jornada laboral? Pues a día de hoy, si no cambia mucho las cosas, yo diría que Yoli va a tener que repetir curso, que no va a salir. No, lo digo, vamos a ver, yo creo que Junts no va a cambiar posición. Junts está muy influenciado por la patronal catalana, por Foment, y sabemos que la postura de Foment es solidaria con la COE y es totalmente contrario a esta reducción de jornada. Reducción de jornada que, recordemos, es una decisión autoritaria y unilateral del Ministerio, que no se ha llevado al diálogo social, no se ha pactado a través del diálogo social, y que además, bueno, no diferencia entre tamaños de empresas y sectores. Es que hay sectores en los que se puede efectivamente trabajar y de hecho la mayoría de los de sectores en que se puede tienen una jornada laboral inferior a las 37 horas y media, pero hay otros sectores, por ejemplo las pequeñas empresas, el comercio, la hostelería, etcétera, en que eso es inviable. Es inviable, entre otras cosas, porque si tienen que ajustarse a ese horario o tienen que cerrar durante un espacio de tiempo que les impide obtener rentabilidad y beneficios, por otra parte contratan más personal que no pueden porque están asfixiados por impuestos. Y luego, a ver, es una medida que además yo creo que es más demagógica que otra cosa. El último estudio de Eurostat ya ha dicho que la jornada laboral media en España es de 36,4 horas, o sea, está por debajo de esas 37 horas, la jornada laboral media en España. Y bueno, y luego esto tiene una influencia muy directa y negativa sobre la productividad, que digamos es el gran problema de España. Tenemos un problema de productividad que es un 14% inferior a la media de la Unión Europea, ¿no? Entonces me parece que yo creo que no va a salir, entre otras cosas, porque Junts no va a darle los votos afirmativos a Yolanda. Luis, tú que tienes hilo directo con Barcelona, si tuvieras que apostar, ¿qué dirías? Perdón. Yo lo veo como Triper, pero es cierto que esto es un poco inestable, ¿no? Porque al final, como depende de una negociación política, pues en cualquier momento puede cambiar. Es verdad que la posición de Foment es firme, es verdad también que, tal y como señalabais, totalmente alineada con la propia COE, y que sin duda, lo decía José María, el problema que hay en el modelo es que es lo más lejano a un modelo de diálogo social. Es decir, ya no entro en la medida como tal, patronal y sindical. Y otro tema que hay que poner encima de la mesa, de cara a lo que pudiera pasar, lo que sí creo que es seguro es que la norma, tal y como está, no va a avanzar en ningún momento. Si en algún momento se produce una negociación o no, y se modifica o no, esto es otra cuestión. Así que iremos viendo. Iremos viendo. Si saliera adelante la reducción de la jornada laboral, si se aprobara, si consiguiera esos votos de Junts que le hacen falta, no solo esos le hacen falta entre otros, pero de Junts son importantes y todos los socios de gobierno votan de la mano. ¿Esto qué efecto tendría en la productividad? ¿Qué efecto tendría en los costes de las empresas, Triper, si no se va a reducir el salario? ¿Qué efecto tendría? No sé si positivo en la conciliación, habría que ver qué hacemos y a qué sectores afecta la reducción de la jornada laboral. ¿Afectaría, por ejemplo, la educación? ¿Y se trabajaría 4 días o no? ¿Y se harían 5 y irían rotando los profesores? Claro. Bueno, yo creo que en educación están por debajo de las 37 horas y media, ¿no? Precisamente sobre todo yo creo en la enseñanza pública. Pero donde más problemas se pueda crear, como decía antes, es en sectores como el comercio, sectores como la hostelería fundamentalmente, la construcción y en el sector sanitario. Es que los médicos
van a hecho 37 horas y media y ya no opero o ya no. Vamos a ver, es que esto tiene que regularse mediante convenios y mediante el diálogo social, y que sean los convenios, sobre todo los convenios sectoriales, pero más aún los de empresas, los que entre el acuerdo entre patronal y trabajadores, los que decidan más o menos cómo se aplican el horario de trabajo. Pero vamos a ver, yo te decía antes, un señor que tiene un pequeño comercio o un señor que tiene cualquier establecimiento de hostelería, un bar, un restaurante, que está asfixiado por los impuestos, asfixiado por la inflación, porque le están subiendo los precios de todos los productos, por los costes energéticos, y se va a poder permitir el lujo, que además muchos de ellos no pueden subir los precios, porque si no se quedarían con una reducción de clientela. Estos señores se pueden permitir el lujo de contratar un empleado o 2 empleados más para... es evidente que no. Entonces, esto que pues, pero primero, menos productividad y segundo, posible cierre de muchas empresas, muchas pequeñas y medianas empresas, que si esto se aplica y se lleva a rajatabla tal como propone el texto del decreto que ha hecho el Ministerio de Trabajo, esto va a provocar muchos cierres empresariales, Luis, de pequeñas y medianas empresas. Te veo la mitad solo, mitad sí, mitad no, te has movido ahí la cámara. Ahora. Si hubiera contrataciones, como dice Tipper, esto para Randstad es maravilloso. Bueno, dos partes. Randstad en general, nosotros siempre decimos que lo que sea bueno o no para las empresas es lo más importante, ¿no? Porque al margen de que la contratación se dinamice o no, si, como dice José María, hay que cerrar empresas, pues esto no es bueno para nadie, ¿no? Lo comido por los servidos. Pero no obstante, correcto. Y luego, coste, pues en todo momento se está hablando de un coste del 6%. La realidad, yo creo que hay aspectos claves. Uno, parece que no tendría mucho sentido, y voy a meter también en esto a los sindicatos, que juguemos a saltarnos el diálogo social, ¿no? Yo creo que esto es lo que no tiene ningún sentido. Hablabais de Cataluña y de Junts. En Cataluña el 40% de los convenios colectivos ya están por debajo de la jornada que quiere a BOE en la mano imponer el gobierno, ¿no? Entonces parece que no tiene mucho sentido utilizar este camino cuando lo lógico es que en cada sector, en función de las necesidades, en función de la flexibilidad y de los intereses de trabajadores y de empresarios, podamos llegar a acuerdos. No os olvidéis que al final hay trabajadores que cada vez que se negocia el convenio prefieren que les suban el salario y que no se toque la jornada. Si ahora cambiamos las normas, ¿qué va a pasar? Pues que primero los empresarios no van a tener flexibilidad para poder subir los salarios en la medida que sea necesario, porque si subimos a BOE encima de la mesa un 6%, los costes empresariales, ¿con qué libertad va a tener el empresario y el trabajador para intentar llegar a un acuerdo de subida salarial, ¿no? Entonces, yo lo mire por donde lo mire y soy un gran defensor del diálogo social. Creo que sin duda es una medida que ningunea al diálogo social y de esta manera creo que también ningunea al propio trabajador, que tiene el derecho de decidir si en determinados momentos prefiere más jornada o más salario en función de las necesidades de su industria, de su empleo o de su propio sector. No, y si me permites, el dato que yo decía antes, y es dato de Eurostat, la jornada laboral media en España es de 36,4 horas semanales. Eso quiere decir que ya hay muchas empresas además que están en las 35 horas, sobre todo en el sector, la administración, en el sector público, en la administración y en otros sectores donde el trabajo el tema de trabajo no es tanto atención directa al público, ¿no? Y si estamos ahora mismo en una jornada oficial de 40 horas y la jornada media es 36,4, es como decía antes, es que hay muchas empresas que están ya por las 35 horas semanales o incluso en algunos hasta menos. Entonces, y lo que coincido contigo, Luis, esto es un tema de diálogo social y que se tiene que regular por convenio entre las empresas y los trabajadores. Y sobre todo,
sin mirar de frente a un problema gravísimo que hay en España, que es el del absentismo. Es decir, esto que supone un coste a la sociedad, no a los empresarios, a la sociedad, al sistema de la seguridad social y también a las empresas y a los ciudadanos, es sin duda uno de los temas más preocupantes de cara a la productividad. Y creo que en este tema los sindicatos y la patronal hay que abordarlo de una forma seria y ver soluciones. No descarto ninguna, abordando incluso el propio estatuto, cómo podemos de una vez por todas solucionar este problema que tanto influye en las horas trabajadas. Bueno, cambio de tema. Vamos a hablar de una petición que hacía este verano, este mes de agosto, la patronal de la distribución, grandes superficies, para que se puedan hacer una idea a nuestros oyentes. Pues hablamos de todo aquello que engloba compañías como el Corte Inglés, como IKEA, como Carrefour, que pide la llegada de más inmigrantes, un plan de inmigración para ocupar las vacantes que no consiguen ocupar con trabajadores españoles. Os pregunto, porque hemos hablado tiempo atrás de los problemas para encontrar puestos de trabajo en la hostelería, problemas para encontrar puestos de trabajo en la construcción. Ahora se suma la distribución. ¿Por qué hay problemas, José María, en este sector para encontrar trabajadores? Bueno, el problema está no solamente en este sector. Hablabas tú de la hostelería, hablabas de la construcción. Bueno, aquí hay un problema muy importante, y es que, bueno, a lo mejor hay problemas de salarios y problemas de jornadas excesivas, y que hay gente que no está dispuesta a mí me llama la atención que mientras aquí tenemos una situación de paro que ellos dicen de 2,5 millones de parados, pero si sumas todos los que están fijos discontinuos que no están trabajando, los que están haciendo cursos de formación que no computan como paro, los que piden un empleo específico, una jornada reducida, que no se cuentan como parados. En España hay ahora mismo casi 3.700.000 personas que no están trabajando. Bueno, pues en ese dato resulta que tenemos 153.000 puestos de trabajo sin cubrir. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues por una parte que muchos ciudadanos españoles pues no están dispuestos a trabajar en determinados sectores, y a lo mejor en esto tiene también mucho la culpa el que están muy subsidiados. Claro, que no se vincula el subsidio de paro a la obligación de encontrar empleo, que es como se hace en otros países, ¿no? Ese es el problema. Y luego, respecto a que sean los emigrantes, bueno, el problema es que este gobierno no tiene un plan de inmigración. No lo tiene en plan de inmigración a nivel laboral, y tiene un plan de inmigración como hemos visto ahora con el reparto de los menas. No existe ningún plan de inmigración. Entonces, vamos a ver, lo que es importante que vengan inmigrantes para cubrir la baja de natalidad que hay en este país, evidentemente que sí, pero es que lo que se debería ocupar el gobierno o las autoridades es de que esos inmigrantes vengan con un plan de formación adecuado a las necesidades de las empresas. Eso yo creo que en el viaje que hizo el año pasado el presidente del gobierno por Mauritania, que se habló de eso, de plan de formación, pero no se ha hecho absolutamente nada. Esa es la realidad. Entonces, pues bueno, no me extraña que también la distribución y el sector de la distribución, además, que exige todavía no es que sea un sector excesivamente cualificado, pero una mayor cualificación que puede exigir, por ejemplo, la hostelería. Saber con qué se está trabajando, con qué se está tratando, qué se está vendiendo, qué productos se está vendiendo para esa atención al cliente. Luis, ¿tú cómo lo ves? ¿Te has muteado, Luis? No. Sí, ¿verdad? Perdón, sí. Ahora. Hay dos partes. Una primera parte que sin duda tiene que ver con la política de inmigración, una política de inmigración con modelos de cualificación en origen. Yo digo cualificación en origen en la línea de lo que comentaba ahora mismo de Mauritania, de intentar buscar candidatos que tengan capacidad de adaptarse a las demandas de empleo que hay en España, o con planes de formación, donde tantos fondos hay para la formación sin gastar, que permitan esta cualificación en destino,
esto sería sin duda un aspecto más que necesario. Y segundo, el problema, hay dos causas. Primero, sin duda, y en el medio plazo, una falta de políticas de la natalidad, y todo lo contrario, es decir, vamos con un modelo donde hay una penalización, una pirámide totalmente invertida, tenemos graves problemas en ese sentido y no hay ninguna medida a medio plazo para solucionar esto. Y luego, sin duda, las cuestiones salariales que han hecho que cada vez más la subida de los salarios mínimos, las subidas de un montón de aspectos, haya diferencias entre unos profesionales y otros. Lo que hace, a diferencia de lo que dice la ministra, no es cuestión de salarios, sino es cuestión de que haya profesionales en las distintas materias, ¿no? Profesionales en la formación y profesionales que deseen trabajar en determinados sectores y que vean determinadas diferencias de unos puestos de trabajo a otros, ¿no? Esto ha estado muy penalizado y no podemos olvidar que una de las mayores dificultades que tenemos a la hora de ser competitivos, si no entro en los aranceles, la falta de competitividad que tiene el mercado productivo español, ¿no? Entonces, no puedes ni jugar con los salarios ni puedes jugar con los candidatos porque tampoco tenemos candidatos para este tipo de profesión. Último tema que os planteo hoy, y este se lo pregunto primero a Luis, con permiso de Tripper, que fue el que me dijo, oye, mira, he visto esta noticia de que España roza el pleno empleo y los ciudadanos con educación superior, solamente un 5,7% están en paro. El dato parece bueno, pero si lo comparamos con la Unión Europea tenemos el segundo peor dato. Y os pregunto, Luis, si universidad es igual a empleo asegurado en España y, claro, empleo sí, pero ¿qué tipo de empleo? De lo que ya hemos hablado muchas veces y le gusta mucho a José Luis Fernández Santillana, el tema de la sobrecualificación. Cuéntame. Sin duda, los estudios universitarios, incluso la formación profesional, son garantías de dos cosas: de mejores empleos, de mejores salarios y de mejor sostenibilidad, me vais a permitir la expresión, en el empleo a medio plazo. ¿Sobrecualificación o no? Necesitamos adecuar las demandas del mercado laboral a lo que estudian los jóvenes, ya sea formación profesional como estudios universitarios. Porque si lo que estudian los jóvenes no está alineado con las necesidades de las empresas, ¿qué pasa? Pero no sé si has querido decir eso o lo he entendido yo mal. Lo que habrá que adaptar será la educación, la enseñanza, la formación al mercado laboral, no al revés, no al mercado laboral al otro. El mercado laboral es el que es, ¿no? No, perdón, si lo he dicho. Sí, vale, lo he dicho vale. así. Se entendía que sí, pero no por no irme a comer con la duda. No podemos. Claro, no podemos. No vas a cambiar el sistema productivo porque la universidad no quiera cambiar. Vale. No. Vale. Perdón. Sí, sin duda, a esto me refería, Rubén. Conseguir esto, porque una de las razones más importantes de la sobrecualificación es el exceso de oferta de mano de obra en determinados perfiles, que lo que hacen es que devalúan el perfil. Ejemplo claro, si yo estudio ADE y no tengo formación, no hay candidatos de formación profesional que tengan conocimientos de contabilidad, sí, lo que pasa es que acabo poniendo a licenciados trabajando en posiciones que podrían cubrir perfectamente un grado superior de formación. Por poner un ejemplo de los muchos que hay, donde además el matching es todavía más complicado. Entonces, creo que es importante. No puede ser que, por poner otro ejemplo divertido, que Valencia tenga más criminólogos al año que mujeres ingenieros. Pues porque lo que pasa es que va a ser muy difícil que en Valencia maten a tanta gente, quiero decir. Maten a gente, exactamente, ¿no? Desde luego acaban trabajando, pues a lo mejor en un puesto de menor cualificación, en un departamento de seguros, para lo que sea. Ya. ¿Vale? Es decir, esto es muy importante, adecuar el matching. Y esto no significa que los jóvenes elijan una carrera porque se lo impongamos, sino que les demos las herramientas para poder elegir
lo que les gusta, lo que les va a dar un empleo y que lo que les va a poder permitir vivir como quieran, ¿eh? Yo creo que este es el match, utilizando el anglicismo perfecto, para la mejor capacidad a la hora de elegir carreras, ¿no? ¿Y tú qué piensas, Tripper? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Luis, incluido la necesidad de adecuar la formación universitaria, la formación de estudios superiores a la demanda del mercado, a las necesidades de las empresas. Es cierto lo que has dicho tú también, que tenemos a pesar de que está casi en pleno empleo, tenemos el segundo peor dato de la UE y casi 2 puntos por debajo de la media de la UE. Pero todo esto, yo quiero decir que este dato también está muy condicionado por un hecho que para mí es fundamental, y es que un reciente estudio del Servicio de Estudios del BBVA decía que cada mes se marchan de España 33.000 jóvenes con estudios superiores. Se van de España, que esto supone más de 400.000, 20.000 al año, y se van buscando mejores salarios y mejores condiciones laborales. Entonces, claro, lógicamente, si se van de España, pues los que quedan menos y hay posibilidades de trabajar. Puede ser. Luis Pérez, un abrazo muy fuerte. Desde Totana, Murcia. Pásalo bien este fin de semana, disfruta mucho todavía por allí los días que te queden y nos vemos pronto por aquí ya en el estudio. Gracias, Muchas Luis. Gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Luis. José María Tripper, gracias por venir a vernos en este primer Foro Empleo de la temporada. Nos seguimos viendo, seguimos hablando. Cuídate. Pues nada, un placer como siempre. 3 minutos para las 12 del mediodía. Hasta aquí llega Capital Intereconomía, edición de este viernes 29 de agosto. Enseguida las noticias con Blanca del Tronco y después a media sesión con Rafa Jiménez. Hasta el lunes. Adiós. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Si aún dices mola cantidad de, necesitas refrescarte. Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada y disfruta de un verano increíble. Refréscate, bro. Burberry es una compañía de moda británica fundada en 1856 por Thomas Burberry en Basingstoke, Inglaterra. El éxito de la marca viene muy ligado a la Primera Guerra Mundial, cuando la British War Office le encarga un abrigo que sustituya al pasado uniforme de la época. La respuesta es la gabardina. Tuvo tal éxito y aceptación que el ejército francés en 1917 designa a la gabardina como parte del equipo de guerra. La marca siempre ha estado ligada a actores y cantantes famosos. La primera vez que vimos una prenda de Burberry fue en Casablanca, con la gabardina que llevaba puesta Humphrey Bogart. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. En 1964, el uso de la gabardina por parte de The Beatles hace de la prenda un icono de la moda juvenil masculina. Además de la gabardina, siempre ha sido muy famosa su bufanda de cuadros, que se ha convertido con el paso del tiempo en una de las prendas más míticas de la compañía.
Son las 12 de la mañana, a las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Las familias españolas redujeron en 2.900 millones de euros, el 2,7%, el saldo que mantenían en depósitos bancarios en el pasado mes de julio, hasta los 1,068 billones de euros, según datos del Banco de España. Sin embargo, respecto al mismo mes del año anterior, los depósitos de los hogares y de las instituciones financieras sin ánimo de lucro residentes aumentaron el 4,97% interanual en julio.